Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, genera bastante debate en el mundo de las inversiones. Acciones versus criptomonedas. Un cara a cara interesante, sin duda. Sí, tenemos un análisis bien detallado que compara estos dos universos. Vamos a ver los riesgos, los beneficios y para quién podría ser mejor cada opción. La idea es esa, ¿no? Ir más allá de los titulares, entender bien las diferencias de fondo para tomar decisiones financieras, digamos, más informadas. Exacto. El escenario es curioso, por un lado, las acciones, el pilar tradicional de la inversión. Por el otro, este boom reciente súper volátil de las cripto. Bitcoin, Ethereum, todas esas. Ambas generan discusiones, ofrecen oportunidades, pero son mundos muy distintos. Es que esa distinción es fundamental, porque no hablamos solo de activos diferentes, sino de enfoques, casi filosofías distintas. Las acciones, representan propiedad en empresas reales, con ingresos, con activos, que funcionan en la economía que conocemos. Claro. Las criptomonedas, en cambio, nacieron digitales. Viven en el blockchain, un sistema descentralizado. No dependen de bancos, ni de gobiernos, ni de un respaldo físico directo en la mayoría de los casos. Entiendo. Así que hoy la meta es esa: dar claridad conceptual, comparar con datos concretos y, sobre todo, promover un enfoque responsable. Investigar, entender los riesgos, diversificar. Perfecto. Entonces, empecemos a desgranar esto. ¿Qué tal si arrancamos por lo más conocido para muchos? Las acciones. ¿Qué significa exactamente tener una acción? En esencia, es muy simple. Sos dueño de una pequeña parte de una compañía. Si alguien compra, acciones de una tecnológica o de un banco, pues se convierte en copropietario, con los derechos y, claro, los riesgos que eso conlleva. ¿Y qué derechos específicos suelen venir con esa copropiedad? Principalmente dos, aunque puede variar un poco. Primero, la posibilidad de recibir dividendos, o sea, una parte de las ganancias que la empresa reparte entre sus accionistas. Ok. Y segundo, muchas veces, el derecho a votar en las juntas de accionistas, sobre decisiones importantes, como elegir directores, por ejemplo. Y no es que uno las compre en cualquier lado, ¿verdad? Se negocian en lugares específicos, las bolsas de valores. Justamente, sitios como la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq en Estados Unidos, son los ejemplos más famosos. Son entornos muy regulados. Y eso de la regulación es un punto clave, me imagino. Totalmente, es una característica central. Las acciones y las bolsas donde se compran y venden están bajo una supervisión bastante estricta. Hay organismos gubernamentales, piensa en la SEC en Estados Unidos o la CNMV en España, que vigilan todo. Este marco busca proteger al inversor, asegurar que haya transparencia. Dar cierta seguridad. Exacto, mantener la integridad del mercado. Es como una red de seguridad que, no siempre está presente en otras inversiones. Además de la regulación, ¿qué otras cosas hacen que el valor de una acción suba o baje? Porque no es un precio fijo. Para nada. El valor cambia constantemente. Influyen muchísimos factores. Primero, los resultados de la propia empresa, obvio. Si gana más, si reduce deuda, si saca un producto nuevo. Claro, lo lógico. Pero también la salud general de la economía. Las tasas de interés, la inflación, todo eso pesa. Y, por supuesto, las expectativas del mercado. Lo que la gente cree que va a pasar con esa empresa. Es una mezcla compleja, de realidad y de percepción. Se habla mucho del rendimiento histórico de las acciones, sobre todo a largo plazo. ¿Qué dicen los datos? Históricamente sí, las acciones han demostrado ser un buen motor para hacer crecer el capital a largo plazo. El rendimiento viene de dos lados: que suba el precio de la acción y los dividendos que se reinvierten. Hay estudios, como uno muy citado del profesor Damodaran de NYU, que muestran que el mercado de Estados Unidos, el S&P 500, ha rendido históricamente, entre un 7% y un 10% anual, ya descontando la inflación. ¿En serio? Sí, después de inflación. Sí, después de inflación. Si miras periodos largos, desde los años 20. Ojo, es un promedio histórico, no una garantía, ¿eh? Claro. Rendimientos pasados. Exacto. Pero sí marca una tendencia, una creación de valor ligada al crecimiento de las empresas y la economía. Entonces, la base del valor está ahí, en la economía real. ¿Y el riesgo? ¿Cómo lo medimos?
El riesgo, en general, se considera moderado si lo comparas con activos más especulativos, pero es muy variable. No es lo mismo invertir en una empresa gigante, consolidada, una blue chip como Coca-Cola, qué sé yo, que en una startup tecnológica que recién empieza. Entiendo. Hay niveles. Claro. El riesgo de que una empresa específica tenga problemas o incluso quiebre existe. Es real. Y ahí es donde siempre sale el consejo de la diversificación. Fundamental. No poner todos los huevos en la misma canasta, como dicen. No apostar todo a una sola acción o a un solo sector. Es clave para reducir ese riesgo de que justo esa empresa falle. Tiene sentido. Además, las acciones de empresas grandes suelen tener buena liquidez. O sea, las puedes comprar y vender bastante fácil. Y algo muy importante para el inversor, permiten hacer análisis fundamental. Puedes estudiar las cuentas de la empresa, sus ingresos, beneficios, deudas, para intentar ver si el precio en bolsa tiene sentido, si está barata o cara. Hay información pública auditada. Entendido. Ese es el mundo de las acciones, regulación, conexión con la economía real, análisis basado en números, historial de rendimiento a largo plazo, aunque con sus riesgos. Ahora, demos el salto al otro lado, al universo cripto. ¿Cómo definimos las criptomonedas de forma sencilla? A ver, son activos digitales. Usan criptografía para que las transacciones sean seguras y para controlar cómo se crean nuevas unidades. Funcionan sobre redes descentralizadas. La más famosa es la tecnología blockchain. Bitcoin, ¿no? La pionera. Exacto. Bitcoin nació en 2009, con el misterioso Satoshi Nakamoto. Sigue siendo la más conocida. Pero hoy hay miles de otras criptomonedas. Las llaman altcoins, como Ethereum, Solana, Cardano, cada una con sus cosas. Y una diferencia clave desde el vamos. No tienen ese respaldo tangible que dijimos de las acciones. Correcto. Esa es una diferencia fundamental. Las acciones están respaldadas por los activos y las ganancias de una empresa. Las monedas normales, por gobiernos y bancos centrales. Las cripto, la mayoría, no tienen un respaldo físico directo. Su valor viene de, una mezcla de cosas. La tecnología que usan, la oferta y la demanda, la confianza de la gente que las usa. Y, seamos sinceros, mucha especulación sobre su futuro. Aquí es donde la cosa se pone particularmente interesante, porque las características de las criptos son radicalmente distintas. La descentralización es quizá la más famosa. ¿Qué implica eso realmente? Las validan y registran muchos participantes distribuidos en la red. Esto tiene ventajas teóricas, Resistencia a la censura, por ejemplo. Nadie puede bloquear una transacción por sí solo. ¿Suena bien? Sí, y también inmunidad a las políticas monetarias de un solo país. Pero, por otro lado, esta falta de control central también facilita una mayor volatilidad. Y hace más difícil recuperar fondos si hay un error o un fraude. Y complica mucho la regulación, claro. Y esa volatilidad no es un detalle menor. Es casi la marca registrada del mundo cripto. Es extrema. Y es vital entenderla antes de pensar en invertir. Los precios pueden moverse de forma increíblemente brusca, para arriba y para abajo. ¿Tienes algún ejemplo a mano? El de Bitcoin es el más claro. Hay datos de plataformas como CoinMarketCap. Llegó a casi $69,000 en noviembre de 2021. Un año después, en 2022, andaba por los 16,000. ¡Qué caída! Más del 75%. Exacto. Eso te da una idea de las fluctuaciones posibles. Y muchas altcoins son todavía más volátiles. Mucho más. Hablabas antes de la fuerte regulación en acciones. ¿Cómo está ese tema para las criptomonedas? Es un rompecabezas. Y cambia todo el tiempo. En muchos países, la regulación todavía es limitada. O está fragmentada o ni existe. Aunque eso está empezando a cambiar, Pero la falta de un marco claro crea mucha incertidumbre. Para los inversores y para las empresas del sector. Claro, genera riesgos. Sí, riesgos legales, de seguridad. Hay avances como el reglamento MiCA en la Unión Europea, que busca poner un poco de orden. Pero a nivel global todavía hay muchas preguntas y cada país va por su lado. Con esa volatilidad y la regulación a medio camino, el perfil de riesgo y recompensa parece Muy distinto al de las acciones.
Diametralmente distinto. A ver, el potencial de ganancias en cripto puede ser espectacular, altísimo en periodos cortos. Hemos visto monedas multiplicarse por 10, por 100. Sí, se oyen esas historias. Pero ese potencial viene pegado a un riesgo igual de extremo, incluyendo la posibilidad, muy real, de perder toda la inversión. Toda. Así de tajante. Sí, y no exagero. Hay un dato que siempre me impacta. De un estudio de la Universidad de Cambridge, encontraron que como el 60% de las criptomonedas lanzadas antes de 2018 habían perdido prácticamente todo su valor. ¡Wow! Eso es un dato fuerte. Sí, subraya lo especulativo que es y la alta tasa de fracaso que hay en este espacio. Pero no todo es pura especulación financiera, ¿o sí? Algunas cripto, como Ethereum, tienen otras funciones. Ese es un punto importante. Bitcoin se pensó más como dinero digital, ¿no? Pero otras plataformas, como Ethereum, abrieron mucho el campo. Ethereum permite crear contratos inteligentes. Son como programas que se ejecutan solos cuando se cumplen ciertas condiciones, sin intermediarios. Ah, he oído de eso. Y eso es la base para miles de aplicaciones descentralizadas, las dApps. Cubren finanzas descentralizadas, DeFi, préstamos, intercambios sin bancos, los famosos NFTs, juegos. O sea, ¿hay una utilidad tecnológica real detrás? Sí, hay una dimensión tecnológica real, aunque todavía está en desarrollo, ¿eh? Y tiene sus propios riesgos también. Bueno, entonces, si ponemos los dos mundos frente a frente, acciones versus cripto, ¿cuáles serían los contrastes más claros para alguien que está pensando dónde poner su dinero? Podríamos resumirlo en varios puntos clave. Primero, la naturaleza misma del activo. Acciones, sos dueño de un pedacito de un negocio real. Cripto, tenés un activo digital basado en criptografía y consenso de red. Nada que ver. Clarísimo. Segundo, La regulación. Alta y establecida para acciones, limitada o apenas naciendo para cripto. Y eso afecta directamente la seguridad, la transparencia. tercero, la volatilidad. Exacto. Moderada en acciones, aunque varía, y muy ligada a la economía. Extrema en cripto. Súper sensible al sentimiento del mercado, a la especulación. Y eso nos lleva directo al riesgo y al potencial de rendimiento, ¿no? Justo. Las acciones históricamente dan un crecimiento más estable a largo plazo, más conectado a la economía real. Las criptomonedas ofrecen un potencial de ganancias mucho más alto, más rápido, pero, ojo, con un riesgo de pérdida total también mucho mayor. Había un estudio de la Universidad de Chicago que decía algo interesante. Estimaban que más de la mitad, el 51%, del comercio de Bitcoin era pura especulación no regulada. Eso te da una idea de qué mueve ese mercado. Impresionante. ¿Y qué hay de la accesibilidad? ¿Es más fácil comprar una que otra? ¿Y la transparencia? Bueno, para acciones, lo tradicional es abrir una cuenta en un broker. Es un proceso más formal. Las criptos suelen comprarse en plataformas de intercambio digitales, los exchanges como Binance, Coinbase. A veces, la barrera de entrada parece más baja al principio. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que publicar informes financieros auditados. Hay bastante información. En cripto, varía muchísimo. Depende del proyecto, si su código es abierto, qué información da el equipo. No hay un estándar único ni de lejos. Entendido. Y finalmente, ¿el horizonte de inversión que se suele asociar a cada una? Generalmente, se piensan las acciones para objetivos a largo plazo. La jubilación, construir patrimonio durante años, décadas. Las criptomonedas, por su volatilidad, atraen más a menudo a gente con horizontes más cortos o enfoques más especulativos. Aunque también hay gente que las compra para mantenerlas a largo plazo, lo que llaman holding. Bien. Con todas estas diferencias clarísimas sobre la mesa, llega la pregunta del millón. ¿Cuál es la opción adecuada? Y la respuesta honesta es que no hay una única respuesta. Depende totalmente del perfil de cada persona. No es que una sea mejor que la otra en abstracto. ¿Cuáles son esos factores clave que uno debería analizar en sí mismo? Principalmente 3, diría yo. Primero, tu tolerancia al riesgo. Segundo, tus objetivos financieros. Y tercero, tu nivel de conocimiento y cuánto estás dispuesto a investigar. A ver, expliquemos eso un poco. Tolerancia al riesgo.
Si sos una persona a la que le quita el sueño ver caer sus inversiones un 30 o un 50% en poco tiempo, entonces probablemente las acciones sean más adecuadas para vos, sobre todo las de empresas grandes y estables o fondos diversificados. Dan más estabilidad relativa. Y si, al revés, alguien está dispuesto a asumir más riesgo. Si una persona tiene una alta tolerancia al riesgo y entiende y acepta que puede perder bastante dinero a cambio de la chance de ganar mucho, bueno, entonces una pequeña parte de su cartera podría ir a criptomonedas, pero siempre sabiendo que es una apuesta de alto riesgo. El segundo factor eran los objetivos. ¿Cómo juegan ahí? Si tu meta es juntar plata para jubilarte dentro de 20 o 30 años de forma constante, la historia sugiere que las acciones, bien diversificadas, con fondos indexados, ETFs, son una herramienta más probada, más fiable. Ok. Ahora, si buscas ganancias rápidas, casi como una lotería de alto riesgo, bueno, las criptomonedas ofrecen esa posibilidad. Pero hay que entender que eso se parece más a especular que a invertir pensando en el valor a largo plazo. Y el tercer punto, el conocimiento. Dijiste que las criptos tienen una curva de aprendizaje más empinada. Definitivamente. Invertir en acciones tiene décadas de análisis, métricas conocidas como el ratio P, balances que se pueden estudiar. Las criptomonedas te exigen entender cosas nuevas. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo funciona cada altcoin? ¿Cómo guardar tus activos digitales de forma segura? Las wallets, las claves privadas, los riesgos de hackeos. ¿Hay que estudiar más? Sí, exige un esfuerzo educativo mayor. Y constante, porque todo esto cambia rapidísimo. Y combinarlas. Tiene sentido tener un pie en cada mundo. Para muchos inversores, sí. De hecho, una estrategia de diversificación podría incluir ambas cosas. Por ejemplo, armar un núcleo fuerte de la cartera con acciones diversificadas, digamos un 70, 80, 90% del total según tu perfil, y después dedicar una porción más chica de mayor riesgo y potencial, un 10, 30% o incluso menos, a criptomonedas u otros activos alternativos. Para buscar ese extra de rentabilidad sin arriesgar todo. Exacto. Te permite participar del potencial de las criptos sin exponer todo tu patrimonio a esa volatilidad tan bestia. Antes de cerrar, creo que es vital insistir en los retos y las advertencias, sobre todo con las cripto, que es un campo tan nuevo y a veces caótico. Absolutamente. Primero, la necesidad crítica de educarse. Hay muchísima desinformación, promesas de hacerse rico rápido, estafas, investigar a fondo, usar fuentes fiables, entender que estás comprando es esencial. Punto 1. Educación. Segundo, la incertidumbre regulatoria. Sigue siendo un riesgo global. Las reglas pueden cambiar y afectar el valor o incluso la legalidad de lo que tenés. Tercero, la volatilidad de la que ya hablamos. Exige nervios de acero y, sobre todo, no invertir dinero que necesites pronto. ¿Y los riesgos tecnológicos propios de las cripto? Correcto. La seguridad digital es clave. Cómo manejas tus wallets, tus claves privadas, es tu responsabilidad en muchos casos. Si cometes un error, te hackean, perdes las claves, puedes perder todo, irrecuperablemente. No hay un banco al que llamar para que te devuelva la plata, en general. Uf, eso es fuerte. Y por último, el peligro de las redes sociales. Plataformas como X, Reddit, TikTok, el hype, el miedo a quedarse afuera, el FOMO, los consejos sin fundamento, todo eso puede llevar a tomar decisiones impulsivas y muy, muy costosas. Entonces, el mensaje final parece ser: mucha cautela y conocerse bien a uno mismo. Prudencia, investigar mucho, diversificar y entender bien tus propios límites de riesgo. Nunca invertir más de lo que estés dispuesto a perder, sobre todo en los activos más volátiles como las cripto. Y si uno tiene dudas, buscar un asesor profesional calificado puede ser una excelente inversión. Hagamos un resumen rápido para que quede claro. Acciones son parte de una empresa. Tienen regulación, potencial de crecimiento a largo plazo ligado a la economía, volatilidad moderada. O a corto plazo, volatilidad extrema, más complejas técnicamente y con riesgos de seguridad propios. Exactamente así. Y la conclusión principal es que no hay una opción mejor en sí misma. Depende de cómo calibre cada uno su situación, cuáles son mis metas, cuánto riesgo puedo y quiero tomar,
¿Cuánto tiempo y esfuerzo le voy a dedicar a entender esto? Perfecto. Y para cerrar, como siempre, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando? Bueno, más allá de elegir entre una u otra, creo que es útil no perder la perspectiva. Investigar constantemente y diversificar son aliados clave, siempre. Y como pensamiento final, a ver, este surgimiento y la persistencia de los activos digitales, a pesar de toda su volatilidad y sus problemas, ¿qué nos está diciendo? ¿Será que estamos viendo una transformación más profunda en cómo entendemos el valor, la propiedad, el intercambio? ¿Es solo una nueva moda especulativa o son los primeros pasos de una evolución real en cómo funcionarán las finanzas en el futuro digital? Interesante pregunta. Es una pregunta abierta, ¿sí? Y la respuesta, bueno, se irá escribiendo en los próximos años, supongo.